Mi suegro le entregaba todo a mi hija, pero me di cuenta de que movimientos suaves me estaban acomodando el escote, permitiendo que la seda del vestido rojo se deslizase entre mis dedos. El tejido se acoplaba a mi piel como si fuera una segunda piel, destacando cada curva con una precisión desmedida. El reflejo del tocador mostraba mi imagen, sin embargo, más allá de mi figura, en la oscuridad del pasillo, recibí una mirada fija en mí. Un escalofrío me atravesó la espalda antes de inclinar con discreción la cabeza. El suegro de mi madre estaba allí, apoyado con despreocupación en el marco de la puerta, con una sonrisa de medio punto dibujada en su cara. Sus ojos luminosos se distraían con los detalles que mi atuendo no se empeñaba en esconder. Me volteé tranquilamente, simulando que no había percibido la fuerte mirada del padre del marido de mi madre. ¿Cómo me va el vestido?, inquirí con un tono suave, mientras alargaba la falda con ambas manos. El suegro de mi madre entrecerró los ojos y emitió una risa suave y gutural. Pienso que es maravilloso, te percibes como una divinidad. El padre del esposo de mi madre se aproximó gradualmente, como si evaluara cada avance, con la certeza de quien comprende lo que su propia presencia impone. Su mano, amplia y sólida, se situó en mi mejilla y sus dedos atravesaron mi piel con un ritmo preciso. Vaya, ya te has convertido en toda una mujer. Su voz era intensa, casi como un murmullo. Después apenas inclinó la cabeza y me adió, y muy, pero muy hermosa. Reí, aunque un hormigueo interno me atravesó la piel. Me sorprendió que sus dedos no se movieran de mi cara, sino que, al contrario, bajaron con suavidad hasta mis labios. Le respondí con levedad, intercambiando el contacto, y con una sonrisa educada le expresé mi agradecimiento por sus elogios. El suegro de mi madre no mostró ninguna alteración. Prestó la expresión tranquila, a pesar de que sus ojos chispeaban con un resplandor atrevido. No te equivocas, simplemente quise limpiarte los labios, todavía tienes un poco de crema del pastel que acabas de desperdiciar. Me acerqué con la punta de los dedos a la boca, experimentando un rastro suave y dulce. Me reí, entretenida por su justificación. No estoy equivocado, respondí con un tono despreocupado. ¿Qué podría estar pensando? En última instancia, usted es un hombre magnífico y muy respetado. Nada que esté desorganizado puede caber en mi mente. Lo observé detenidamente, solo inclinando el rostro. ¿Por qué no estás pensando en algo más? Él emitió una carcajada baja y rasposa. ¡Ay, joven! Si pudieras interpretar mi pensamiento, tal vez te asombrarías. Previo a mi respuesta, la voz de mi madre se oyó desde el salón. Ven, te esperamos, respondí con una sonrisa y me volteé para abandonar el tocador. Al distanciarme, experimenté su mirada en mi espalda como una caricia imperceptible. El sentimiento era tan fuerte que no pude evitar voltear de forma efímera, como intentando capturarlo justo entonces. De hecho, me sorprendió con sus ojos clavados un poco más allá de mi cintura. Curvé los labios en una sonrisa casi imperceptible, un toque de humor combinado con resistencia. Al percatarse de ello, se limpió la garganta, bajó la cabeza y volteó la mirada hacia cualquier lugar del terreno. Salí del sitio con el eco de mis tacones resonando en el suelo pulido, mientras el eco de esa tensión prohibida todavía se mantenía en el aire. No es por nada, pero desde que mi madre se unió a su suegro, algo en mí se despertó en relación a él. No estaba seguro de cuándo precisamente, simplemente sé que, al igual que suceden sin que se busquen, su presencia comenzó a ocupar espacios en mi mente y mi pecho, como una melodía que se desplazaba sin percatarse. Ahora, al ser mayor, comprendía algo que anteriormente solo intuía, tenía la libertad de seleccionar con quién interactuar. En realidad, él ya había seleccionado su espacio en mi interior, aunque él no lo reconociera. Su modo de vida lo mantenía activo, casi inalterable a lo largo de los años, con una energía que retando su juventud. Parecía que a sus 45 años se movía con la confianza de alguien que sabe que todavía puede resistir al tiempo. A medida que avanzaba entre los invitados a paso suave, dejándome envolver por la música tenue que resonaba en el aire, llegué a pasar la lengua entre mis labios. Deseaba percibir la huella de su piel, el rasguño de su pulgar en mi boca. Era una acción instintiva, como si mi cuerpo tratara de capturar el instante antes de que se agotara. Me llamó mi madre con un gesto y me acerqué justo cuando el tintineo de una cuchara contra una copa de cristal captó la mirada de todos. Vamos a expresar nuestro agradecimiento, me expresó en voz baja, con una sonrisa de emoción en sus labios dibujada.
Tomó su copa y la levantó con la sofisticación de quien sabe que la están mirando. El murmullo de la sala se desvaneció gradualmente, hasta que solo quedó el crujido del viento que colaba por alguna rendija, y el eco distante de la melodía de fondo. Primero quiero expresar mi agradecimiento a todos por su presencia, expresó con voz clara, pues sin ustedes, esta celebración no tendría sentido. Se produjo un leve aplauso, algunas cabezas asintiendo entre los asistentes. Mi madre se detuvo, mirando a las personas con la mirada, como si deseara guardar el instante en su memoria. En segundo lugar, prosiguió, deseo agradecer a mi marido por acompañarme en los momentos buenos y malos, y se volteó ligeramente para observarlo. Mi padrastro sonrió y elevó su copa de manera cautelosa. Él ha acabado de criar a mi hija, ha sido el padre que ella no tuvo, ha sido quien ha estado siempre con nosotros, agregó con un orgullo palpable en su tono. No pude evitar una leve risa, casi imperceptible, pero no expresé nada. Así que mi madre persiguió con la mirada entre los invitados, como si guardara un último agradecimiento. Sus ojos se encendieron al hallarlo. También deseo agradecer a mi suegro por haber facilitado esta celebración, expresó con una sonrisa extensa. Agradezco, suegro, gracias por amar a mi hija tanto como si fuera su auténtica nieta. Me reí a mí misma, si mi madre lo supiera, no habría afirmado tal cosa. Todos volvieron la mirada hacia el suegro de mi madre. Él, el propietario de mis reflexiones, alzó la mirada desde su lugar con la misma naturalidad de quien sabe que le están observando. Sus labios se alinearon en una sonrisa meticulosa, sofisticada y casi retadora. El brillo del candelabro se veía reflejado en la copa que mantenía entre sus dedos, y al levantarla con un suave asentimiento, su mirada se entrecruzó con la mía. Fue un momento, un mero fulgor, pero en ese instante comprendí que en él también residía algo para mí. No comprendo ni por qué me inclino por los hombres de mayor edad. Tal vez se debe a que portan algo que los de mi edad no poseen, una especie de seriedad en la mirada, una seguridad que se experimenta incluso en cómo sostienen un vaso o abrochan los botones de la camisa. Sin embargo, con él era distinto, no solo era el encanto de la vivencia o el enigma de los años, sino algo más profundo, algo que surgía de mi pecho y se me alojaba en la piel como un escalofrío. El padre del esposo de mi madre se encontraba sentado en la pista de baile, observando tranquilamente a los que se desplazaban al son de la melodía. Poseía la copa en su mano y la movía de manera suave, como si el resplandor de las luces en el cristal le atrajera más que todo lo demás. Desde donde se encontraba, podía observar cómo la luz penetraba entre las delicadas líneas de su frente, como la sombra de su mandíbula perfilada lo hacían aún más majestuoso. Yo bailaba con un chico de mi misma edad, uno que se desplazaba con fervor y me hacía girar con rapidez, riendo ocasionalmente como si intentara impresionarme. Sin embargo, yo no estaba con él. Mi mente y mis reflexiones se encontraban en un rincón distinto. De repente, me detuve y sonreí de manera amable. Bueno, ya estuvo bien, respondí dando un paso atrás y soltando delicadamente sus manos con suavidad. Sin aguardar respuesta, me dirigí inmediatamente al suegro de mi madre. Sentí la mirada de algunos individuos que me seguían, pero no me preocupó. Me senté frente a él, lo bastante cerca para sentir el aroma a perfume amaderado que siempre lo envuelve. ¿Podría tener esta pieza?, pregunté con voz suave. Él levantó la mirada asombrado. Por un instante parecía evaluar sus palabras, pero se levantó instantáneamente. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí, contestó, dejando la copa en la mesa con un leve tintineo. Tomó mi mano, y experimenté su tacto sólido y cálido, y me condujo hasta el salón de baile. Inicialmente, la música era enérgica y veloz, de esas que incitan a moverse sin reflexionar. Sin embargo, como si el destino estuviera manipulándonos, la melodía se transformó. Los primeros acordes de una melodía lenta resonaron en el auditorio, y el clima cambió. Era esa clase de música que demandaba proximidad, que exigía que los cuerpos se cruzaran, que el aliento se entrecruzara entre murmullos. Sin vacilar, extendí mis brazos en torno a sus hombros, como si fuera lo más orgánico del mundo. Sin embargo, él respondió prontamente, me agarró de las muñecas y retiró mis brazos con delicadeza. No, afirmó con determinación, esa música no se baila de esa manera. Durante un momento, una punzada de vergüenza me atravesó por el pecho. Sentí que todos nos observaban, que el aire se había convertido en lleno en nuestro entorno. Sin embargo, antes de poder distanciarme, él volvió a hablar. No te sientas mal, susurró,
inclinándose levemente hacia mí, es simplemente que la manera en que me tomaste es únicamente característica de las parejas. Su voz era baja, restringida, como si escondiera algo en cada frase. La gente observa, prosiguió, y pueden tener una mala interpretación. Y no deseo que nada perturbe tu celebración. Lo que más deseo es verte alegre y completa. Lo observé, persiguiendo en sus ojos algo que me revelara lo que verdaderamente estaba pensando. Entonces, tómeme como usted estime apropiado, dije con voz firme, de forma correcta y que no cause que la mente de las personas reflexione sobre otras ideas. Pero tómeme en este momento. Él me observó detenidamente. Deseo sentir sus brazos abrazándome, perseguí, perderme en esta danza que ya no volverá. Ya que solo una vez se alcanza la mayoría de edad, y solo hoy podré disfrutar de ser el centro. Un silencio repleto de sentido se hizo presente entre nosotros. Por lo tanto, experimenté la sensación de su mano apoyándose en mi cintura, con la tranquilidad de quien ha decidido. La otra reposó en mi espalda, orientándome de manera delicada hacia él. Su pecho ascendió y descendió en un profundo suspiro, uno de esos que parecen llevar consigo 1.000.000 de ideas prohibidas. Al hablar, su voz se sintió como un roce casi imperceptible en mi oreja derecha. Esperaba con ansias este día, confesó, y experimenté su aliento tibio que me estremecía la piel. Porque solo de esta manera podría expresarte numerosas cosas que ayer no eran posibles. Mi corazón paró por un momento. O tal vez resonó tan intensamente que el ruido me dejó mudo. Sin embargo, antes de poder responder, antes de poder entender lo que sus palabras implicaban, una voz nos interrumpió. Papá, dijo el marido de mi madre, acercándose con una sonrisa, creo que me corresponde bailar con la celebrada. El suegro de mi madre se marchó con una sonrisa discreta, dejando su aroma en mi piel. Y mientras agarraba la mano de mi padrastro, no pude dejar de cuestionarme lo que él pretendía expresar con esas palabras. ¿Qué era lo que ayer no se podía expresar, pero hoy sí? Después comprendí que él se estaba protegiendo, ya que hasta ahora soy una mujer de más de 60 años. El vino me había impactado muy pronto. Inicialmente, solo experimenté un leve mareo, una sensación cálida que me inundaba desde la garganta hasta el estómago, pero después, el mundo comenzó a girar en torno a mí. La melodía en el salón se entrelazaba con el susurro de los asistentes y con el sonido cristalino de las copas que chocaban en bríndice fósil. Sin embargo, todo eso se hizo distante cuando experimenté la punzada de náusea que me inundaba la garganta como un torrente sin control. Me levanté con dificultad, sosteniéndome de la orilla de la mesa para evitar moverse. Caminé tanto como pude entre las sillas desorganizadas y los cuerpos que se desplazaban entre risas y abrazos efímeros. Busqué la puerta del baño con la mirada, y cuando la hallé, me precipitaba hacia ella con la celeridad de quien sabe que ya no tiene tiempo. Con fuerza empujé la puerta y caí de rodillas frente al baño. Las luces blancas del cuarto de baño se volvieron como gusanos en mis ojos, y el frío del mármol que sostenía mis manos me hizo temblar. Vomité hasta sentir dolor en el estómago, hasta que solo quedó un vacío ardiente en mi interior. Apoyé la frente contra la pared, intentando respirar con dificultad, cuando oí el suave crujir del suelo detrás de la puerta. «¿Estás bien?», dijo una voz alta y baja, como un murmullo que no deseaba infiltrarse en la oscuridad de mi pobreza. Al instante reconocí esa voz, el suegro de mi madre. Con fuerza cerré los ojos, como si eso pudiera asistirme en mi recuperación, y con un esfuerzo, me levanté. Quietamente abrí la puerta y allí estaba él, con su camisa remantada hasta los codos, su reloj dorado reflejando la luz, y el ceño un poco fruncido en un gesto de inquietud. «Sí, estoy bien», murmuré tratando de dibujar una sonrisa, pero considero que en este momento estoy más a gusto. No estoy seguro de qué me motivó a hacerlo, si fue el vino, el vértigo, o la urgencia de experimentar algo más que la náusea en mi cuerpo, pero sin dudarlo, me colgué de su cuello. Su piel emitía un perfume de madera y especias que se fusionaba con el suave aroma del vino impregnado en su vestimenta. En esta ocasión, no hizo nada para distanciarse de mí. Nos cruzamos la mirada, y en esa mirada se expresó todo lo que nunca habíamos podido expresar. Un momento atrapado en el tiempo, un instante donde todo cesó de vivir, el salón, la música, las personas. Solo nos encontramos él y yo, inhalando el mismo aire, experimentando el mismo pulso rápido en el pecho. Y así, sin más pensamiento, nuestros labios se cruzaron. Al inicio,
fue un roce suave, una incertidumbre encerrada en el calor de nuestras bocas. Sin embargo, fue un impacto de algo ineludible, algo que había estado deseando ser. Mis manos se agarraron a su cuello, y sus manos, al principio cautelosas, se deslizaron hasta mi cintura con una fuerza moderada. Sin embargo, justo cuando creí que nada podía frenarnos, él se alejó bruscamente, como si acabara de despertarse de un sueño prohibido. No puedo, susurró con una respiración acelerada. Apenas estás comenzando tu vida. Lo observé con una combinación de reto y deseo. Entonces enséñeme qué significa vivir de manera saludable, dije sin desviar mi mirada de la suya. Oh, tiene miedo, sigue, inclinándome un poco más hacia él. Ya no puede. Lo observé tenso, fue un impacto bajo, lo tenía claro. Pero deseaba provocarlo, deseaba observar hasta qué punto sus límites alcanzaban. Sus ojos claros resplandecieron con un matiz de peligro. Claro que puedo. Exclamó con una sonrisa intermedia que parecía advertencia, y puedo muy bien. Se aproximó y, durante un instante, sentí que iba a transgredir todas sus normas, que iba a deshacerse de todo. Sin embargo, entonces, se detuvo de nuevo. Pero estás bajo la influencia del vino, dijo. De pronto, el ruido de un urinario liberando agua nos provocó a saltar. Un escalofrío me inundó el cuerpo al recordar dónde nos encontramos. Alguien estaba a punto de emerger desde uno de los cubículos. Nos observamos un momento sin comunicarnos, y sin más, agarrados de la mano, nos alejamos de allí. No estoy seguro de cuán obsesionada estaba mi madre con la idea de convertirme en la pareja de alguien, como si mi destino no estuviera completo sin un hombre a mi lado. En cada encuentro, en cada acontecimiento familiar, parecía hacerse cargo de Celestina sin que nadie se lo solicitara. La observaba explorar la multitud, sonriendo con complicidad cuando hallaba algún posible candidato que, de acuerdo con ella, se alineaba conmigo. Y esta noche no fue un caso distinto. La observé llegar a paso firme, con ese resplandor en sus ojos, arrastrando consigo a un chico al que ya había visto en múltiples ocasiones. Su presencia me parecía tan insignificante como un viejo jarrón en el salón de la casa, allí estaba, sin interrumpir pero sin brindar ninguna contribución. Hija, ven que te quieren saludar, dijo con una voz muy dulce, muy ensayada. El chico, de alta estatura y con una sonrisa un tanto torcida, extendió su mano para tomar un ramo de flores envuelto en un papel celofán que crujió al contacto. Hola, feliz cumpleaños, expresó con un tono cariñoso, excesivamente cariñoso. Le agradecí con una sonrisa respetuosa, pero solo y solté las flores. Antes de poder responder, él me rodeó con los brazos y me sujetó con una fuerza imprevista a su pecho. Fue un abrazo largo y firme, con un propósito que trasciende la mera cortesía. Al instante, reconocí ese tipo de abrazo. Era el con quien había adorado al suegro de mi madre justo antes. Me distancié con una carcajada inquieta y observé que él me miraba con los ojos cerrados, como si aguardara algo más. Sin embargo, justo en ese instante, un escándalo en el vestíbulo nos desvió a todos. Los murmullos se intensificaron y se transformaron en un murmullo agitado. De repente, el ruido de una silla que se arrastraba con fuerza contra el suelo y el estruendo de un vaso que chocaba con el suelo nos provocaron rotar la cabeza. Eran dos jóvenes, ya envalentonados por el vino, haciendo gestos con las manos y moviéndose con gestos delicados. Uno de ellos, con el pantalón medio suelto y la corbata alargada, indicaba al otro con un dedo tembloroso. Te prometí que no volverías a hablarle de esa manera, exclamó con voz aguda. El otro, de mayor altura y con el rostro inflamado por la ira o el vino, replicó con una carcajada burlona que únicamente ayudó a aliviar la tensión. Mi madre exhaló con pesar y se apoyó con una mano en la frente. Hola, hija, considero que ya es hora de que esto concluya, dijo con ese tono de mando que se disfrazó de propuesta. Pero yo solo la oí. Sentí una presencia junto a mí y al voltear la cabeza, lo percaté. El suegro de mi madre se había aproximado con cautela entre el desconcierto. Sin pronunciar un solo término, tomó mi mano con cautela y depositó algo en mi palma. Era un diminuto fragmento de papel doblado, que provocó que el corazón acelerara. Lo abrí con temor y leí las palabras redactadas con su firme caligrafía. Ya conoces mi habitación. Por favor, no permitas que me desvele tanto esperándote. Desde el cuello hasta la punta de los dedos experimenté un calor.
Un impulso irresistible me impulsó a saltar de emoción, pero logré resistirme. Únicamente mordí mi labio inferior para prevenir que mi sonrisa resultara excesivamente evidente. Deseo agradecerte por prestar atención y tiempo a mis historias. Antes de terminar, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin dejar de oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo enorme de tu amiga Lucy. Hasta la próxima oportunidad.